Buenas tardes a todas las personas que nos están sintonizando el día de hoy, vía Zoom y vía Facebook, donde estamos transmitiendo en vivo. Es un gusto para mí acompañarles hoy en la moderación de este conversatorio sobre las implicaciones del recorte del presupuesto del FES. Es importante decir que esta actividad está siendo organizada por la Cátedra Yolanda Oreamuno, que pertenece a la Escuela de Idiomas y Ciencias Sociales, donde yo también soy profesora. Mi nombre es Chiela Arcon Zamora y voy a estarles acompañando el día de hoy en la moderación. Voy a darle la palabra al profesor Eric Salas como coordinador de la Cátedra Yolanda Oreamuno para la bienvenida. Adelante, Eric. Gracias, sí, pues nada, simplemente agradecerles por la sintonía, porque estén acá con nosotros para conversar sobre este tema tan importante. Me gustaría primero que todo agradecerle a nuestra rectora María Estrada por haber atendido nuestra solicitud y estar acá, haber sacado de su tiempo, de esa agenda que tiene súper apretada, sobre todo en estas negociaciones tan complejas, para contarnos un poco desde adentro qué es lo que está pasando. Desde este espacio que yo coordino, nos interesa dedicar tiempo a temas de interés nacional, internacional, y bueno, no pudimos evitar la tentación de tener que tocar ese tema tan importante que nos convocó incluso la semana pasada a una marcha nacional y sobre el que yo creo que hay mucha desinformación. Es un tema que en los últimos años se ha venido politizando y ha servido para polarizarnos cada vez más. Y yo siento que pues es parte de nuestro deber como comunidad institucional de informarnos y tener pues criterios quizás que cuenten con mayores insumos, ¿verdad? Con mayores datos, con mayores perspectivas para no caer a veces en ciertas interpretaciones equivocadas. Entonces, muchas gracias a María Estrada por estar acá y muchas gracias también a Chi por colaborarnos con esta transmisión del día de hoy. Muchas gracias, Eric. Les recordamos a todas las personas que nos están escuchando que pueden seguir a la Cátedra de Realidad Nacional Yolanda Oreamuno en Facebook, donde estamos haciendo diferentes actividades sobre temas de interés nacional e internacional, también sobre lo que sucede en San Carlos. El tema de la educación es fundamental y debería ser o sea, deberíamos de tener una preocupación todas las personas que pertenecemos a la comunidad institucional, pero también aquellas personas que son de la comunidad de San Carlos y que están siguiendo esta transmisión. Decidimos hacer este foro, como bien dice Eric, y además invitar a la ingeniera rectora del Tecnológico María Estrada Sánchez, que además es nuestra primera mujer rectora del Tecnológico, a que nos cuente un poco cómo ha sido este proceso. Entonces, lo que vamos a hacer es que le vamos a dar un espacio a María para que nos cuente, nos haga una exposición y después de eso les invitamos a que nos puedan hacer sus preguntas por medio del chat que vamos a estar siguiendo al final de la presentación de María. Entonces, adelante María, muchas gracias por venir. Un momentito que se me perdió el micrófono, creo que ahora sí, ¿verdad? Excelente. Muchas gracias, buenas noches. Muy agradecida con la cátedra realmente por la invitación. Siempre para mí como rectora es importante tener de cerca a la comunidad de todos los sectores, por supuesto, no solo el personal académico, sino también el administrativo y por supuesto nuestra comunidad estudiantil. En primera instancia, me comentaron que era un espacio para la comunidad de nuestro campus tecnológico local allá en San Carlos. Sin embargo, sé que ha sido divulgado en diferentes espacios la oportunidad de este foro, entonces enhorabuena que se sumen todas las personas que tengan a bien conocer alrededor del tema de lo que ha estado pasando con el FES, en este caso las implicaciones del tecnológico, ¿verdad? Yo traje una presentación como para comentarles un poco de lo que ha estado ocurriendo o lo que pasó este año alrededor del FES, ¿verdad? Que todavía el tema no termina. Sin embargo, también en el transcurso de la presentación, si tienen algunas consultas y demás, bueno, ahí ya tanto Chi como Don Eric nos irán ahí gestionando las consultas y preguntas, etcétera. Ha sido realmente
complejo, ¿verdad? Este tema, primero iniciar comentando que el FES, ¿verdad? Para quienes no conocen qué es el FES o solo lo escuchan nombrar, importante aclarar, ¿verdad? Que es el Fondo Especial de la Educación Superior, que es lo que financia a las universidades públicas en Costa Rica. Entonces, en teoría, ¿verdad? Constitucionalmente, esta negociación debe llevarse a cabo cada quinquenio. Pero desde hace algunos años, a raíz de un recurso que interpone una consulta que realiza el presidente Luis Guillermo Solís, pasa de quinquenio a anual las negociaciones, aludiendo falta de recursos para avanzar con una negociación quinquenal. Así las cosas, desde ese año, creo que fue 2017, si no me equivoco, empiezan a negociarse de manera anual, ¿verdad? Este presupuesto, lo cual empieza a afectar a las 5 universidades porque ya no nos permitía planificar, ¿verdad? Hacer esa planificación a mediano plazo que normalmente veníamos realizando. Entonces, ahí se afecta muchísimo toda la proyección que podemos hacer como universidades en términos de incrementar nuestra presencia en regiones, el ajustar los presupuestos para las becas, internacionalización, investigación, extensión y la vinculación permanente que hacemos, por supuesto, con muchas comunidades a lo largo del país. Entonces, desde esa fecha viene en deterioro, ¿verdad? Al tener que estar negociando con el gobierno, con el Ejecutivo, este presupuesto, ¿verdad? El presupuesto se divide entre las 5 universidades públicas, pero no en partes iguales, ¿verdad? Hace varios años también empezamos un proceso de interno al CONARE, al gozar de autonomía universitaria, las decisiones alrededor del monto del presupuesto se toman a lo interno, las decisiones y hemos tratado de avanzar con algunas iniciativas para que los porcentajes históricos que se han venido asignando a las diferentes universidades no se perpetúe, digamos, esos porcentajes, sino que se pueda fortalecer los presupuestos de las universidades que requieren más recursos porque tienen más brechas que cerrar. Pero ese es un tema que continúa, sigue siendo negociado al interno del CONARE desde 2 elementos. Uno, sobre todo los fondos nuevos, ¿verdad? Ya el año pasado avanzamos un poco en esto y se dividió ese 2% en partes iguales para cada una de las universidades. Y ahora hay otra comisión técnica que nos presentó 3 propuestas el año pasado. Una por parte de la UCR, una por parte de la UNA y otra que planteamos entre el TEC, la UNED y la UTN, ¿verdad? Los 3 con elementos de algunas metodologías que proponen para avanzar con temas de redistribución y cerrar brechas. Pero bueno, ese es el tema del FES a lo interno, ¿verdad? A continuación, les voy a contar un poco con esta presentación el cómo ha estado este año este tema alrededor del FES y qué tanto nos tiene que ocupar y preocupar la situación en la que nos encontramos. Entonces voy a ver si la presentación, a ver si es esta. Sí. ¿Me deja compartir, por favor? Yo creo que ya tienes permiso, si no para... Vamos a ver. Me avisa si lo ven. Todavía no. ¿Puedo compartir? Dale, déjame Pero bueno, para hacerte anfitrión que mejor. no digan que, Ya, ahora que sí. a todos nos pasa. Ahora sí se ve, Exacto, ¿verdad? exacto, Bueno, listo. perfecto. Vamos a hablar un poco de los desafíos e implicaciones del recorte del FES del 2025, ¿verdad? Esta es una presentación que algunos elementos ya los conversamos con la comunidad antes de que se terminara la negociación con el Ejecutivo
Y ahora que ya estamos en la asamblea, pues habrá que atender otras cosas, pero ahí les iré contando de camino, ¿verdad? Entonces, esta negociación, a diferencia de otros años, arrancó más tarde, pero sí comentar que fue más cordial que años anteriores, ¿verdad? Entonces, es un poco un recuento de lo que nos tocó vivir como rectores y asesores en la comisión de enlace, ¿verdad? La comisión de enlace entre junio, julio y agosto de este año. Las negociaciones empezaron el 27 de junio y bueno, fue un espacio, la primera reunión la tuvimos el 13 de junio, ¿verdad? Es importante comentarles que la comisión de enlace es la comisión bipartita, ¿verdad?, entre el gobierno y las universidades públicas para estos espacios de negociación del presupuesto. Este año nos reunimos previo al inicio de la negociación en el despacho de la ministra de Educación Pública el 13 de junio para ponernos de acuerdo de cómo iba a ser la negociación este año, ¿verdad? Este año la representación estudiantil le toca al tecnológico, ¿verdad? Y bueno, ¿quiénes son parte del gobierno en esta negociación? Son 4 ministros, ¿verdad? En este caso, el ministro de Hacienda, la ministra de Educación, la ministra de Ciencia, Tecnología, Innovación y Telecomunicaciones y la ministra de Mideplan, ¿verdad? Que en este caso además tiene el sombrero de ministra de la Presidencia. Entonces, esos son los que están ahí por el Ejecutivo. Y por el CONARE estamos las 5 personas rectoras y la representante estudiantil que, como les digo, este año le toca a la FEITEC. Entonces, así es como está conformada la comisión de enlace y nos reunimos ese día para ponernos de acuerdo en cuántas sesiones, en cuál iban a ser esas sedes por parte del gobierno, cuál iba a ser la sede propuesta por parte del CONARE, cuántas personas íbamos a poder llevar de asesoras y en qué espacios y horarios nos íbamos a reunir. Ese espacio fue bastante cordial, hasta un tamal y todo nos dieron, ¿verdad? Entonces nos sentíamos como en Navidad. Pero bueno, ahí acordamos varias cosas, que la sede para nosotros, el CONARE, íbamos a poner el CONARE y no otras universidades, sino esas instalaciones, y por parte del gobierno, las reuniones relacionadas con el FES iban a ser en el MISIT. Entonces, eso es parte como de lo que se acordó. Se acordó también a solicitud de la ministra de Educación que no se realizarían conferencias de prensa porque ella no quería un espectáculo, ¿verdad?, alrededor de estos temas. Y entonces que íbamos a sacar un comunicado conjunto con una muestra también de que estamos todos trabajando en colectivo por la educación pública del país. Eso es parte de los acuerdos que se tomaron y también otras reglas de oro relacionados con la puntualidad, con el respeto también a los acuerdos, etcétera, ¿verdad? Entonces, esa reunión fue el 13 de junio. Esa no es, digamos, una sesión oficial de la comisión de enlace, sino era una reunión preliminar a la negociación. Y además acordamos que íbamos a tener 5 sesiones. Una primera reunión para conocer el comportamiento de los indicadores, una segunda para conocer la agenda de cooperación, una tercera donde íbamos a conocer la propuesta del gobierno para el FES 2025, la cuarta para terminar de ajustar los temas de la propuesta del gobierno y que en la quinta íbamos a firmar el FES, ¿verdad? Esa era la agenda, lo acordado en esa reunión. Entonces, en la primera reunión que fue en el MISIT, fue muy cordial todo, ¿verdad? En ese momento se presentaron los resultados de los indicadores. El año pasado, 8 sesiones de la negociación estuvieron alrededor de los indicadores porque el gobierno, por un lado, decía que los indicadores los indicadores de respuesta y atención de las universidades tenían que estar enmarcadas en el Plan Nacional de Desarrollo. Lo que pasa es que el Plan Nacional de Desarrollo va desfasado con el plan estratégico de las universidades, que es el PLANES, que ahora corresponde formularlo para 2026-2030. Y además, por nuestra autonomía, nuestro planes incluye más cosas que no son solo del marco del Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, ahí tuvimos sendas discusiones el año pasado, ¿verdad? Pero los afinamos tanto que no queríamos que este año ocurriera eso. Entonces, por eso definimos solo una sesión para esto. En esa se entregaron
los resultados y de 23 indicadores que teníamos, 21 se cumplieron a cabalidad. Los 2 que no se cumplieron era por falta de recursos, ¿verdad? Entonces eso quedó claro, se hicieron pequeños ajustes, se hizo una revisión, una reunión técnica posterior a esto y quedó con check, ¿verdad? El tema de los indicadores. Esa fue el 27 de junio. En la siguiente sesión, ¿verdad? La hicimos el 4 de julio, nos reuníamos cada jueves a las 2 de la tarde y esta vez tocaba del lado del CONARE, ¿verdad? En esa segunda sesión, lo que vimos fue la agenda de cooperación. En esa reunión de coordinación, el gobierno nos dio un listado de 15 temas, ¿verdad? De 15 posibles proyectos en los cuales las universidades pudiéramos colaborarles. Ahí, don Francisco, el rector de la UNA y mi persona, agarramos esa lista y con respecto a todo el quehacer de las 5 universidades, se armó una cartera de 41 proyectos estratégicos para el país que por primera vez en la historia no solo incorporaban temas de educación, sino que incorporaban otras carteras como infraestructura, salud, ciencia, tecnología y telecomunicaciones y muchos proyectos también con el sector productivo, ¿verdad? Adicional a los 14 de educación que ya estaban. Es una agenda de lujo, ¿verdad? Donde había muchos, inclusive muchos intereses y, ¿por qué no decirlo?, proyectos establecidos en el plan de gobierno actual que permitiría caminar en sendos temas que son de importancia del gobierno y, por supuesto, del desarrollo del país. Tengo que decir que quedaron sorprendidos, ¿verdad?, con esa agenda de cooperación que establecimos y que fue acogida en todas sus dimensiones por los jerarcas del gobierno, ¿verdad? Y lo cual veíamos entonces un ambiente muy positivo hacia la tercera sesión, donde ya el gobierno eh, nos traía la propuesta económica. Si pueden ver, en esta reunión todavía algunos nos estamos riendo. Esos 41 proyectos que les digo, ¿verdad? 14 eran del proyecto del sector de educación, 4 del sector salud, 12 proyectos del sector productivo y desarrollo nacional, 4 de seguridad ciudadana y justicia, y 2 de obras públicas y transporte, más 5 adicionales de ciencia, tecnología y telecomunicaciones, ¿verdad? Que les digo, si alguien quiere conocer esta agenda de cooperación, también es pública, entonces también podemos hacerles llegar los documentos por si quisieran después verles con más detalle. Algunos de ellos también ya están en camino, ¿verdad? Como algunos estudios que hacemos desde el programa de Estado de la Nación, que tienen también que ver con quiénes deberían de estar en las aulas, quiénes están en las aulas y a quienes perdimos de camino, ¿verdad? Entonces también cerrar esas brechas e identificar también algunos datos sobre población adulta mayor en el país y lo que eso implica en términos de atención de salud, pero también en aspectos económicos. Es parte también de lo que se estaba poniendo sobre la mesa. Pero el detalle, pues ahí también después pudieran conocerlo. Pusimos acá también sobre la mesa, sobre la agenda de cooperación, que podrían ser más grandes los proyectos o muchos más si la negociación se hiciera por lo menos bienal. Pero como el ministro de Hacienda todavía no veía una posibilidad de avanzar con una negociación más allá de un año, entonces no se aceptaron otros proyectos, ¿verdad?, que ellos también querían incorporar. Entonces les dijimos, no, póngalo en lista de espera para la negociación del siguiente año. Entonces, bueno, hasta acá todo muy bien, todo muy bonito, ¿verdad? Y aquí es donde empiezan a encontrarse ya las tristezas del camino de esta negociación. ¿Qué pasó en esa tercera sesión que fue en el MISIT, que fue el 11 de junio? Bueno, ahí podrán ver mi cara, ¿verdad? De preocupación y de sorpresa, porque el ministro de Hacienda llega con una propuesta que además, de una manera improvisada, ahí en media reunión, parece que el monto que traía y dijo que el monto que nos correspondía era un 0.5, pero que por su confianza en las universidades nos iba a dar un 1%, que corresponde al 5.761 millones de colones adicionales al FES 2024, ¿verdad? Ese monto
bueno, solo para darles un ejemplo, el año pasado, a través como el monto tampoco fue suficiente y nos quedaron debiendo, decimos nosotros, un 1% que estaba pendiente, la Asamblea Legislativa nos brindó 3.000 millones que dividimos en partes iguales entre las 5 universidades, tocándole a cada universidad 600 millones para invertir en vida estudiantil y en becas. Esos 600 millones, esos 3.000, ya no los tenemos para el 2025. Entonces, esos 5.761, le quitamos esos 3.000 de vida estudiantil y becas y nos quedan solo 2.761 para dividir entre las 5 universidades y ese iba a ser el incremento para el otro año. Con una serie de necesidades que tenemos todas las universidades y adicional a la atención que también brindamos para primaria y secundaria para atender la crisis educativa y las nivelaciones que tenemos que realizar, lo cual esos 2.761 no son suficientes dentro del marco también de nuestra realidad económica y de que nuestros fondos vienen debilitados desde el 2020. Entonces acá, digamos, ese mismo día ya habíamos establecido que si el ministro de Hacienda nos daba una propuesta económica muy baja, ese mismo día nosotros íbamos a presentar nuestra contrapropuesta. Y esa contrapropuesta era presentar la solicitud de que analizaran que el aumento fuera alrededor de un 4.06. Son 23.389 millones sobre el FES del 2024. Y esto tiene que ver con una justificación amplia y detallada que hicimos y fue un documento robusto que entregamos ese día al gobierno, que tiene que ver con la recuperación del costo de vida del 2020 para acá, sin considerar el 3.1 que dice el Banco Central que vamos a crecer para el 2025, ¿verdad? Porque si lo considerábamos ya iba a ser un 7 y algo, ¿verdad? Lo cual sabíamos que nunca iba a poderse alcanzar. Pero lo que se está pidiendo es que por lo menos podamos comprar las mismas computadoras con el mismo dinero que comprábamos en el 2020. Eso es lo que se está pidiendo, cerrar esa brecha, ¿verdad? Y además, el otro componente de nuestra propuesta es que hablemos de los fondos postergados del 2020 y 2021 que no se trasladaron a las universidades por el tema de la pandemia, pero que sí quedó dentro del acuerdo del FES que esos fondos son de las universidades y que se requieren para hacer las inversiones, renovación de equipo científico-tecnológico e infraestructura, ¿verdad? Y estos fondos lo que queríamos era hacer, como dicen, un plan de pagos, así sean abonos pequeños, ¿verdad? Pero que se pusiera sobre la mesa cómo nos iban a trasladar a las universidades esos fondos postergados que requerimos para también en nuestro quehacer. Esa es la tercera, ¿verdad? Y como les digo, sí, ya ahí ya se nos acabó la sonrisa. Y la siguiente fue la del 18 de julio. Esta cuarta sesión de la Comisión de Enlace se dio solo un día después de que a la ministra del MEP le dieran el voto de censura en la Asamblea. Entonces ustedes comprenderán que el ambiente estuvo un poco tenso ese día, ¿verdad? La reunión sí se atendió completa, toda la agenda esperada, pero en efecto, ante un voto de censura, la representación estudiantil, con todo su derecho, con su pleno derecho, se apersonó al CONARE y hacían algunas manifestaciones sobre el voto de censura y la solicitud de la renuncia a la ministra. Alrededor de esos temas, bueno, la agenda que atendimos ese día fue la presentación amplia y concreta, completísima y muy justificada al gobierno del por qué nuestra propuesta del 4.06 y el tema de los montos postergados. Ahí se acordó que la siguiente sesión iba a ser el martes 6 de agosto, ¿verdad? Pero que habíamos acordado que esa sede se iba a rifar, si era en CONARE o en el gobierno. Pero la ministra se incomodó mucho por la presencia del movimiento estudiantil afuera del CONARE, afuera de la sala de reuniones, y ese día no hubo comunicado conjunto,
ni tampoco avisó que se iban a retirar para uno pues coordinar ahí la salida, ¿verdad? Entonces no, realmente ahí se rompió al cierre de esa reunión de la armonía que se venía teniendo hasta en ese momento en las reuniones de la comisión de enlace. Y además nos indicó que ya no iba a haber rifa, que en la siguiente reunión, la quinta, iba a ser en el MISID y en eso quedamos, ¿verdad? Y ya después ustedes podrán ver qué fue lo que pasó afuera del CONAR, etcétera, pero ya eso fuera de reunión. Entonces, eso fue el 18. Bueno, esto tiene que ver un poco del cómo se calculó, ¿verdad? El 4.06 y un poco el cómo ha crecido la proyección de la inflación en el país, ¿verdad? Que anda alrededor de un 9,71 y el FED solo ha crecido un 4.06. No, un 5.65, perdón. Y entonces con esa diferencia es lo que nos da el 4.06. Después yo les voy a hacer llegar a través de Eric y de Chi la presentación, por si también gustan revisarla, ¿verdad? Y analizarla con más detenimiento, para que ustedes también puedan saber de dónde es que se sacó o sea, no es un invento, ¿verdad? Este es un documento económico muy robusto, preparado por las vicerrectorías de administración de las 5 universidades y del CONARE. Que están ampliamente justificados y también consultados algunos de estos elementos para utilizarlos de base del Banco Central. Entonces, ¿por qué se interrumpe esa negociación, verdad? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó para la quinta sesión? En la quinta sesión nos mandan a decir, es en el MISID y ya, y no, y nos dicen que el día antes de que íbamos a ir al MISID, nos dice que va a ser en casa presidencial. Hay elementos básicos y mínimos de cualquier negociación, ¿verdad? Y en este caso las reglas de oro era necesario cumplirlas, porque si no se cumplen los mínimos de dónde nos vamos a reunir, la hora o con quiénes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo no podemos sentarnos a negociar? ¿Qué pasó con esa convocatoria que nos la cambian del MISID a Casa Presidencial? Que no solo nos dicen con menos de 24 horas que va a ser en Casa Presidencial, no consultan si estamos de acuerdo, pero además nos indican que solo podrán entrar cada uno de nosotros con 2 personas. ¿Qué significa eso? Que están dejando por fuera a las representaciones estudiantiles. Porque para las representaciones estudiantiles ya se había negociado que cada rector podía llevar 2 asesores, pero que la federación de la FEITEC, en este caso que es la que está en la comisión de enlace, podía hacerse acompañar de las 4 presidencias de las otras federaciones estudiantiles. En ese oficio, y lo que dicen es, ellas se quedan por fuera, solo pueden entrar 2, ¿verdad? Entonces nosotros también en solidaridad con el movimiento estudiantil, no, o estamos los que acordamos o no estamos. Entonces no fuimos, ¿verdad? No nos apersonamos a Casa Presidencial. Por ahí ustedes pudieron haber visto qué fue lo que dijo el Ejecutivo, ¿verdad? Sin embargo, para nosotros era importante retomar los acuerdos de mínimos de negociación que eran importantes. Después mandamos a decir que estábamos siempre en apertura de continuar con el diálogo y con la negociación, ¿verdad? Y después nos mandan a decir que si no nos apersonamos a Casa Presidencial, entonces nos van a mandar con un 1% a la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Entonces, nos dicen que respondamos. Otra cosa importante decir que cuando nos cambiaron del MISID a Casa Presidencial es que toda convocatoria a las anteriores sesiones llegaba acompañada de la agenda. Para esa quinta sesión solo nos mandan a convocar a Casa Presidencial sin agenda propuesta. Entonces aquí nos vuelven a mandar un oficio, ¿verdad? Donde nos dice que si no accedemos a negociar en Casa Presidencial, que nos mandan el 1% a la Asamblea Legislativa. Dice, este proyecto incluirá un sustancial aumento de 5.761 millones de colones del FES 2025 con respecto al 2024, de conformidad con la propuesta presentada a la Comisión de Enlace por el Ministro de Hacienda. O sea, de nuevo, que son de los 3.000 que nos dio la Asamblea, 2.761 que nos tenemos que dividir entre las 5 universidades, si no nos apersonamos a seguir negociando. Pero vean que en ningún momento se habla
de cuándo el gobierno nos va a dar respuesta del 4.06. O sea, nosotros esperábamos, difícilmente iban a decir que sí a ese 406. Pero bueno, denos una contrapropuesta, que no sea el 1, ¿verdad? Entonces, bueno, accedimos y dijimos sí, vamos a ir. Y fuimos, pero fue realmente complicado, ¿verdad? Bueno, primero nosotros nos llegó sin agenda y propusimos cuál iba a ser esa agenda. Nos reunimos el viernes 16 y la idea nuestra era que se redefinieran las sedes y fechas para concluir el proceso de negociación y que el ministro de Hacienda nos diera la respuesta a nuestra contrapropuesta, ¿verdad? Y nosotros nos pensamos que íbamos a poder atender esta agenda. Sin embargo, cuando llegamos a la casa presidencial, la reunión duró, la respuesta del ministro de Hacienda duró 1 minuto, donde dijo, se mantiene el 1. No hubo nunca una respuesta al 4.06, no hubo una negociación real. Y acá yo siempre hablo de las 3 I alrededor de esta negociación. Di un tema de inconsistencia, un tema de improvisación y además la gran I última es el tema de imposición. Porque durante esa reunión, don Nogui dijo, si no firman, si no firman hoy, se van sin nada a a la asamblea. Pero el oficio de la ministra decía otra cosa. Decía que nos mandaban con un 1%. Entonces, yo reiteré la consulta para que me aclararan entonces cuál iba a ser el escenario final. Ellos pidieron un receso para ponerse de acuerdo. Y no, o sea, al final el ministro de Hacienda se separó porque sí había una claridad de que ahí habían dificultades de comunicación. Y nos dice, si no firman hoy, se van con el 0. Y así fue como salimos. O sea, no, en 1 minuto nos dijo, es un 1%. Entonces, muy tristes por ese desenlace de esa reunión. Primero porque antes de la reunión tuvieron a la educación pública universitaria del país afuera de casa presidencial casi 1 hora, ¿verdad? Bajo el sol y demás, y todo bien, si hay que asolearse. El tema es que yo estoy segura de que no se recibe en esas condiciones a otras personas invitadísimas a casa presidencial. Pero bueno, estuvimos ahí esperando 45 minutos. Después ingresamos a casa presidencial y nos dejaron nuevamente 45 minutos más, indicando que la sala no estaba lista. En realidad lo que ocurría en esa sala es que estaban reunidos los ministros, ahí reunidos las ministras y ministros. También vimos salir a Pilar Cisneros, ¿verdad? Posiblemente estaba reunida con ellos, no lo sé. Pero después de esa 1 hora y media de espera, nos sentamos para que durara solo eso, la respuesta del ministro de Hacienda. Nos parece que no se tomó con el rigor y con la seriedad del caso nuestra propuesta, no se dio una respuesta formal, se le solicitó a don Nogui. Lo que nos mandó fue una página de respuesta, lo cual no está fundamentado. Y además, el mandarnos a la Asamblea Legislativa con el 0% o con el 1% es inconstitucional. Porque lo que dice la Constitución es que sí se tiene que medir la parte de la realidad económica del país y eso no se está considerando. Entonces, bueno, aquí es lo que está acá en el texto, de lo que más o menos les comenté, ¿verdad? Y nos dimos cuenta durante esa reunión que iban a hacer conferencia de prensa, pero nunca nos invitaron. Entonces nosotros decidimos que si no nos invitaban a la conferencia de prensa, entonces nosotros íbamos a atender a la prensa fuera de casa presidencial. Entonces ahí mismo donde nos asolearon, ahí mismo dimos las declaraciones a la prensa relacionado con lo que acababa de pasar. Ese día, el Ejecutivo agotó la posibilidad de dialogar. Yo insistí hasta el último momento de la reunión que por favor consideraran
reunirnos al menos una vez más para poder revisar otras opciones. Sin embargo, la posición fue que no y nos reclamaron algunas cosas. Reclamaron que no hubiera redistribución, ¿verdad? Que ellos no pudieran tener elementos alrededor del por qué darle más o menos a alguna universidad. Y lo otro que reclamaron es que habíamos pedido más plata a la Asamblea Legislativa del año pasado, esos 3.000 millones de los que les hablo. Entonces, que si de por sí, si no nos daban el 406 íbamos a pedir a la Asamblea, entonces que fuéramos a pedir toda la Asamblea. Eh, yo sí creo fue en su momento histórico muy triste, lo acontecido ese 16 de agosto en Casa Presidencial, pero también lo vemos como una oportunidad de atender esta crisis que está viviendo el país. Y por algo nuestro sistema democrático también así lo tiene contemplado. Y, y vemos, digamos, también un camino que también nos brinda nuevas opciones de formas de poder atender la crisis educativa que está viviendo el país, y no solo las universidades, sino en todos los niveles. Entonces, estamos atravesando por el momento histórico de que por primera vez llega el presupuesto de las universidades a la Asamblea Legislativa sin un acuerdo previo con el gobierno. Eso significa que en lugar de estar conversando con estos 4 ministras y ministros que les comenté ahora, nos toca ahora hablar con 57 diputaciones. Y esas 57, bueno, la Asamblea Legislativa se conforman diferentes comisiones, y la que ve el presupuesto nacional es la Comisión de Hacendarios, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa que el FES vaya ahí? Significa que, bueno, esa oportunidad, ¿verdad? Para poder revertir un poco la ruta del desmantelamiento de toda la educación pública, ¿verdad? Que es lo que viene sucediendo. Aquí algunas imágenes de la pasada marcha del 28 y del 29. Esta es una imagen de allá, de San Carlos. Y esta es una foto nuestra de los rectores con el diferendo, el documento de diferendo, donde decimos no hubo acuerdo del FES, ¿verdad? Por favor, señores y señoras diputados, atiendan esta necesidad también de la educación superior. Y esta es otra foto de Limón, ¿verdad? Del 29. Y bueno, también vemos que el legislativo ha apoyado algunas iniciativas a las universidades y al sector educativo en todos sus niveles, cuando el gobierno no ha querido atender la crisis, ¿verdad? Porque sus modelos o sus visiones país son distintas. Entonces, el legislativo hace un contrapeso importante, ¿verdad? Que creemos que puede ser una gran oportunidad para nosotros ahora. Y entre eso, solo comentarles algunos casos en los cuales el legislativo ha salvado nuestro Estado social de derecho, ¿verdad? Como cuando se habló de la ley de caja única, ¿verdad? En la Comisión de Hacendarios, que es donde se ven los presupuestos, eh, hacen que, digamos, aprobaron que las universidades públicas quedaran por fuera de caja única para poder conservar la administración autónoma de sus finanzas, ¿verdad? También tenemos la reforma de la ley 9635 en el fortalecimiento de las finanzas públicas, el manejo eficiente de la liquidez del Estado, donde se incorporó en la lista de excepciones de aplicación de la regla fiscal en el título cuarto, responsabilidad fiscal de esa ley, ¿verdad? Las becas, ayudas y subsidios para la población estudiantil. Eso hace que ahora podamos, cualquier fondo nuevo también, incorporar una parte que sea para estas becas estudiantiles o fondos adicionales que se consigan, que los gastos realizados por las universidades públicas con recursos propios también, obtenidos por venta de servicios, también queden fuera de la regla fiscal. Eso hace, por ejemplo, que algunos proyectos de investigación que vengan con fondos en el extranjero, o lo que generamos a través de ventas de servicios por la fundación también esté exonerado de la regla fiscal, lo cual nos permite también dar y atender algunas necesidades de nuestra institución, y que también los gastos financiados con recursos que provengan de donaciones o convenios de cooperación también estén fuera de la regla fiscal.
Y además, adicional, otro gran aporte del legislativo fue que permitiría a las universidades públicas del CONARE que utilizáramos nuestros superávits que estaban acumulados por la regla fiscal a diciembre del 2023, ¿verdad? Y para eso tenemos un periodo de 4 años. Poder hacer esas inversiones, esas renovaciones y demás. Algunas universidades tienen más superávit que otro, ¿verdad? En el caso del tecnológico, tenemos alrededor de 5.500 millones en superávit. De esos 2.500 ya están comprometidos y los otros 3.000 son parte de lo que estaba diciembre del 2023, pero que ya la inversión de esos 3.000 millones ya están en nuestros planes maestros y planes tácticos de inversión. Entonces, ¿cuáles son otros desafíos, digamos, que vemos y oportunidades en la Asamblea Legislativa? Bueno, lo que queremos es lograr el apoyo por la mayoría del legislativo, ¿verdad? Esto para reconocer un porcentaje de incremento que se requiere por costo de vida para el 2025, en consonancia con el artículo 85 constitucional que les comentaba ahora, ¿verdad? Que el mandarnos con un 0% es inconstitucional. ¿Y cuál es el procedimiento? Bueno, se tenían algunas dudas sobre la claridad de definir cuál es ese procedimiento. Sin embargo, ya se aclaró y vemos que el tema se está abordando ya desde este lunes en la Comisión de Hacendarios, donde se conforma en primera instancia una subcomisión. En Hacendarios hay 11 personas de todas las fracciones legislativas y se hace una subcomisión que también ya ayer determinaron cómo iba a estar conformada y ellos son los que analizan todo el presupuesto y donde está incluido, por supuesto, el FES. De ahí surge un dictamen de esta subcomisión, la sube a la Comisión de Hacendarios y ahí ellos deciden qué llevar al Pleno del Legislativo. Luego se presenta para su aprobación al plenario y todo esto tiene que pasar antes del 30 de noviembre. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que ya ahora nos toca hacer todo este trabajo de negociación, pero con los 57. Entonces, estamos tratando de obtener reuniones con las fracciones legislativas, contarles alrededor del FES, contarles los temas de indicadores, de la agenda de cooperación, la propuesta del 4.06 y también escuchar cuáles son las observaciones, dudas, consultas que tienen los diputados y diputadas para establecer y revisar esto. ¿Cuál es la gran preocupación también acá? Que lo que el gobierno dice es que la asamblea decida a quién le quitan para darle más a la educación. Pero ya también tenemos compañeros economistas que también han hecho observaciones de a dónde pueden obtenerse esos recursos sin afectar otros sectores. Entonces, ¿por qué fue que marchamos, verdad? Porque la crisis educativa en todos los niveles no solo está en riesgo el hoy, sino el futuro de las próximas generaciones, ¿verdad? Entonces fue por eso que hicimos esa convocatoria de más de 60 organizaciones el 28 de agosto en San José, ¿verdad? Como esa manifestación GAM, y el 29 en las regiones, la cual también tuvo mucha fuerza, ¿verdad? Allí agradezco muchísimo a todas las personas que participaron de una u otra forma en esta marcha multitudinaria y reiterar que esa manifestación es un acto válido, pleno de nuestro derecho de vivir en un país democrático, ¿verdad? Entonces, por más que critiquen, que cuestionen este tipo de movimientos, es importante que los sectores siempre se unan alrededor de las crisis que estamos viviendo en el país. Y en este sentido, una de las bases de nuestra democracia, ¿verdad? Como lo es la educación pública. Entonces, las convocatorias sí fue multitudinaria, ¿verdad? Ahí estamos muy contentos y contentas con esta convocatoria. Y bueno, es seguir insistiendo en que ya no se aguanta más un recorte de inversión en la educación pública, ¿verdad? Que no se le vea como un gasto, sino que se vea como una inversión. Y en este gráfico se ve la inversión 2024 del PIB, ¿verdad? Que la Constitución dice tiene que ser un 8. Pero vean cómo ha venido bajando desde el 2018 y ahora el presupuesto 2025 lo trasladaron a la Asamblea con un PIB para la educación menor al 5%. Entonces eso también es algo importante
que todos tenemos que saber que también se está incumpliendo y es parte de lo cual esperamos que el legislativo nos ayude a encontrar esos recursos para poder fortalecer más bien la educación pública. Eh, ¿Qué pasa, verdad? Sin aumento de las finanzas institucionales. Y aquí ya quiero traer a la mesa qué es lo que le va a pasar al TEC. Bueno, ya hay algunos elementos que hemos estado conversando, ¿verdad? Y aquí yo solo se los voy a listar para tal vez no extenderme más de la cuenta y escuchar más bien las consultas y dudas que puedan tener y poder reflexionar alrededor de eso. Entonces, bueno, la estabilidad financiera que hemos logrado alcanzar en los últimos 3 años ya quedaría comprometida, ¿verdad? Cuando vemos que el legislativo el año pasado nos permite salir de la regla fiscal al superávit, a los fondos de la fundación, a las becas, ¿verdad? Vemos una oportunidad para ir saldando esas deudas que por la regla fiscal y por la entrada en vigencia de otras leyes, hemos dejado de atender a nuestra comunidad, ¿verdad? Y yo siempre lo digo, o sea, ya estamos a nuestro tope de las capacidades y en el TEC la calidad no es negociable. Entonces ya ahí nos estarían comprometiendo ese balance financiero. No hay oportunidades tampoco de carrera académica para nuestros académicos, entonces tendríamos una mayor fuga de posibles fugas de académicos, ¿verdad? Que están altamente capacitados. Y eso también dejaría sin oportunidades a estudiantes que tengan acceso a profesores y profesoras de ese nivel que tenemos en el TEC. No podríamos sostener el aumento creciente en becas, ¿verdad? Bueno, hemos avanzado con una duplicación del monto de becas. Sabemos que eso todavía no salda las brechas que tenemos, pero queremos seguir cerrando esas brechas de las becas estudiantiles y ojalá apoyar a más estudiantes que requieren beca. Pero sin tener mayores recursos, esto no se puede hacer, ¿verdad? Las partidas de inversión tampoco podrían reforzarse. No habría un crecimiento de plazas para el otro año, ¿verdad? Ni recalificación de puestos. No habría posibilidad de aumentos salariales, ¿verdad? Que ya tenemos por años los salarios congelados. Y eso simplemente se sigue trasladando al estudiante. ¿Por qué? Porque el estudiante entonces perdería oportunidades de tener a un alto personal motivado y altamente calificado y formado a nivel nacional e internacional, lo cual debilitaría también la calidad de la formación científico-tecnológica que tiene el tecnológico. No hay tendríamos la imposibilidad de la apertura de nuevos cupos, ¿verdad? Ya habíamos logrado que nuestro Consejo Institucional nos aprobara el incremento de un 8% de los cupos en las regiones para abrir más cupos. Sin embargo, ya este acuerdo estamos pidiendo que lo modifiquen porque ante un no incremento no hay posibilidad de brindarle a estas personas las condiciones que requieren para poder ingresar al tecnológico. Los recortes en las inversiones, ¿verdad? Este es un caso que afecta muchísimo al TEC porque cualquier renovación de equipo científico-tecnológico que requiramos es mucho más oneroso que en el de algunas otras universidades. Entonces, cualquier mitigación del presupuesto impacta muchísimo en lo que es renovación de equipo. Y la conservación de las condiciones del personal interino, ¿verdad? Aquí también es preocupante porque si tenemos que entrar, por ejemplo, a revisar inclusive cantidad de cursos que abrimos de repitencia, ahí se nos caen algunos programas que hemos estado tratando de fortalecer como nivelación, como tutorías, como cursos de repetición también, ¿verdad? Apoyar los RNs. Y eso tiene mucho que ver, porque al final dicen, o sea, no, es poco lo que se designa a becas o poco lo que se designa eh, para otros temas de vida estudiantil. No, pero recordemos que toda la comunidad del tecnológico, toda la comunidad estudiantil, sin importar dónde estudie, sin importar cuál carrera llevan, ya están subsidiados por el Estado. Entonces, cualquier impacto en nuestro presupuesto termina siempre afectando al estudiante de una u otra forma. Si yo le traslado todos los gastos que implican tener a un estudiante en el tecnológico, solo un 10% de la población estudiantil se nos quedaría. Y ninguno de ese porcentaje sería de regiones. Todos serían de la gama.
y entonces tendríamos que cobrarles el acceso a los laboratorios, acceso al equipo científico-tecnológico, tendrían que comprar todos los insumos para los laboratorios, todo el equipamiento, tendrían que pagar desde el internet, agua, luz, teléfono, eh, todo el- los insumos para las lecciones, todo el mobiliario y equipo, inclusive el curso sería inclusive diferenciado según la ingeniería o la carrera que llevan, ¿verdad? Entonces, ahí sí se nos sale un montón de temas, ¿verdad? Que podríamos entrar a reflexionar. Pero acá hay algunas tácticas de comunicación que también quiero como que las vean o después las pueden ver, ¿verdad? Que entre ellas también esas acciones nacionales se enmarcó la marcha y algunas cosas que hemos estado haciendo desde hace años, ¿verdad? Con los diferentes públicos, universitario, nacional, tomadores de decisiones. ¿Cuáles han sido esos canales que hemos atendido para divulgar todo lo alrededor de la crisis educativa? ¿Cuáles han sido y siguen siendo esas acciones? ¿Y por qué el llamado a la acción, verdad? El llamado como colectivo, desde lo individual, de cada uno de nosotros como representantes de universidades públicas y de la educación misma en este país. ¿Por qué? Porque nosotros como miembros de una universidad somos representantes de ella, sin importar si somos estudiantes o si somos personal o si somos una jefatura. Nosotros somos la universidad y tenemos que llevar esta información a nuestras familias y a nuestras comunidades. Por eso es muy importante estar siempre comunicados e informados de lo que está pasando y los retos que representan, no solo para hoy, sino también para la realidad del país mismo. Entonces, yo creo que ya con esto termino, ¿verdad? Recordar que toda esta de la marcha y esta defensa es en el marco de la mesa social, social productiva, de la cual el CONARE también es parte, el tecnológico también es parte, los sindicatos y muchos sectores sociales, porque lo que queremos es que ese país, que en estos momentos está viviendo grandes crisis, mejore y eso solo puede mejorar si la educación se sigue viendo como una inversión y si se sigue viendo como esa base fundamental para la democracia y para el desarrollo de las personas acá, como esa posibilidad también de salir de la pobreza, de poder vivir mejor, de poder tener mejores condiciones y también de apoyar a nivel nacional e internacional a la solución de las diferentes situaciones que vive la comunidad en el país. Entonces, bueno, hasta acá me quedo yo. Creo que me extendí más de la cuenta y siempre me emociono, ¿verdad? Contando detalles, pero bueno, espero no haberles aburrido mucho y más bien me quedo atenta a las consultas y comentarios que quieran más bien a partir de ahora brindar. No sé quién nos ayuda a moderar, si Eric o Shi, Sí, pero hasta acá me quedo. no, más bien muchas gracias María, justamente yo creo que es un panorama bastante preocupante. Creo que aquí es importante hacer un llamado, ¿verdad? Que hay algunas personas que ya lucharon para que nosotros pudiéramos estar aquí y que esto es un compromiso que tenemos entre generaciones. Tenemos una pregunta por acá, ¿verdad? Porque se han visto las declaraciones del ministro de Hacienda en la línea de que aún si la Asamblea Legislativa aumenta el FES para el 2025, no existe una obligación de que el Poder Judicial entregue, de que el Poder Ejecutivo entregue estos recursos, porque en esencia dice el compañero que nos hace la pregunta, en esencia un presupuesto solo establece límites de gasto, no la obligación de alcanzarlos. Entonces, como nos gustaría conocer si existe una valoración desde el CONARE al respecto de esta otra amenaza que se hace desde el Ministerio de Hacienda. Sí, digamos que ya nos está pasando con los 600 millones que nos dieron a cada universidad, ¿verdad? Al ser para vida estudiantil y becas, eh, eso entra a través de un presupuesto extraordinario. Entonces, ese panorama también lo vamos a tener para 2025. Cualquier fondo adicional que nos dé la Asamblea Legislativa, como ellos tienen tiempo de aprobar esto hasta finales de noviembre, ya todo eso vendría en un presupuesto extraordinario. ¿Qué significa eso? Que nosotros no podemos contar con esos recursos, aunque nos digan hoy si va a haber más recursos. ¿Por qué? Porque nosotros, por ley, tenemos que mandar al 30 de septiembre el presupuesto 2025. Eso significa que cualquier incremento que nos dé la Asamblea ya vendría
tenemos que formularlo hasta el 2025 a través de un presupuesto extraordinario y en efecto Hacienda es la que define cómo lo va a trasladar, en este caso desde el Ministerio de Educación Pública. Esos 600 millones les cuento que hasta agosto recibimos un oficio diciendo, sí, todo está bien, pero les vamos a trasladar solo 50 millones por mes y a la fecha entonces solo les vamos a trasladar 400 millones y lo demás se los iremos desembolsando 50 millones por mes de los que faltan por el año. Entonces, eso significa que de esos 600 millones nos toca ver cómo los complementamos a lo interno para que los estudiantes puedan completar sus montos de beca, porque de esos 600 millones seguramente los últimos 50 queden para superávit del siguiente año. Entonces, posiblemente esa es una de las estrategias que vayan a utilizar, ¿verdad? Por eso es que hay que tener mucho cuidado con la formulación del 2025, que ya lo estamos teniendo, y que cualquier otro de esos incrementos, procurar presupuestarlos en cosas que nos permitan una menor afectación a la comunidad estudiantil, ¿verdad? Entonces, se hace una lista de prioridades, ¿verdad? De inversiones, de necesidades, de capacidades desde cada uno de los campos y centros para tratar de mitigar un poco la afectación, ¿verdad? Afectación vamos a tenerla, ¿verdad? Ya solo estar en la asamblea ya nos llena de incertidumbres. Pero lo que hay que buscar aquí es cómo mitigar esos riesgos que de fijo se van a materializar de una forma u otra, ¿verdad? Eh, de igual forma, si el gobierno hubiera financiado, hubiéramos firmado la comisión, en la comisión de enlace, también se puede presentar el mismo escenario, como ya ha pasado en otros años, ¿verdad? Que trasladaban los fondos mes a mes en lugar de trasladarlos trimestralmente, semestralmente o anual. O sea, eso no sería la primera vez que pasa, inclusive cuando ya se ha firmado acuerdo en la comisión de enlace. Entonces, para que también vean que ese es un panorama que siempre ha estado sobre la mesa, que se ha presentado y aún así hemos podido salir adelante, ¿verdad? Pero que por ser un tema de norma presupuestaria, no limita el que el legislativo pueda dotarnos de más recursos si esa es la acción política afirmativa hacia no solo detener la crisis, sino también más bien retomar la educación como una inversión en el país, ¿verdad? Entonces, que ese es un elemento con el cual ya hemos tenido que lidiar y que estamos tomando todas las consideraciones necesarias que sean convenientes para mitigar lo más que podamos el impacto que pueda tener alrededor de que nos giren solo parte de esos presupuestos o del todo no, ¿verdad? Iremos viendo ahí cómo ir mitigando esos riesgos. Muchas gracias, María. Tenemos tres preguntas por acá. Una es si existe alguna posibilidad de usar los recursos del FODESAF como en una oportunidad se hizo para cumplir el FES. Y no sé si quieres, mejor leo todas o vamos una a una. Si quieren una a una, como para Ok, ir. sí, está Ajá, bien. sí, sobre Esa el para FODESAF, cerrar. creo, hace poco hubo un recurso, ¿verdad? La respuesta a un recurso donde en efecto hay que presupuestarlo de FODESAF. Nosotros no somos parte de FODESAF. Sí queremos proponer una reforma a la ley para ver si somos incluidos, pero eso sería a un mediano plazo, no de manera inmediata. Y sí, los diputados ni nosotros vemos conveniente, ¿verdad?, que se agarren de esos fondos para complementar el FES. Más bien yo creo que lo más que un panorama que están viendo diferentes fracciones es agarrar del tema de los impuestos, ¿verdad?, de los intereses, la deuda, porque así no tendría que sacrificarse ninguna otra cartera, ¿verdad?, ningún otro sector. Eh, pero además que recordemos que todos los países están endeudados. Lo importante es definir cuál es esa prioridad de inversión
en esas deudas, ¿verdad? Tampoco es que vamos a decir que estaremos sin deudas a costas de que tener más gente pobre en este país, ¿verdad? O gente más con más enfermedades o en espacios violentos e inseguros, ¿verdad? Entonces, todo creo que tiene que tener un balance y en ese sentido, sí, FODESAF creemos que no es una opción, pero de nuevo, yo no soy diputada, entonces, pero sí, esa es como nuestra percepción. Muchas gracias. La otra pregunta de Álvaro Amador dice, las universidades públicas son fuertemente atacadas por el tema de remuneraciones de su personal en particular. Considera que la ley del marco de empleo público habría una oportunidad con todo y todo de que las universidades públicas intervengan en su régimen salarial para examinar cualquier exceso. ¿En qué estado se encuentra la preparación del régimen de empleo superior universitario, que podría ser un buen argumento para conseguir alianzas políticas? Bueno, en efecto, a lo interno del CONARE se ha avanzado con el denominado RESU, ¿verdad? Que es el régimen que la idea es como que todos los académicos, sin importar la universidad en la que trabajen, tengamos una misma banda salarial, ¿verdad? Y en el marco de la autonomía, definir cuáles van a ser el nombre de esos diferentes escalafones que tendremos, pero siempre todos en un marco de un solo escenario. Eh, ya tenemos diferentes escenarios de parte de las directoras de talento humano de las 5 universidades. Sí tengo que decir que las brechas son profundas, ¿verdad? Porque las universidades no todas hemos tenido la misma cantidad de recursos o las posibilidades en efecto de lo que comenta don Álvaro, ¿verdad? Que en algún momento pudieron identificarse algunos excesos. Esa ley, tengo que decir que por un lado ordena, por el otro lado a las universidades que que sí han venido trabajando ordenadamente, siento que las castiga, ¿verdad? Porque tampoco está el componente diferenciador, que si bien las universidades nos declaramos exclusivos y excluyentes, hay un componente científico-tecnológico que tiene el TEC que sin duda viene a meternos en un canasto donde hemos estado responsablemente manejando nuestras finanzas, nuestros recursos, pero ahora nos impide honrar compromisos con nuestros académicos, donde la misma institución fue la que los mandó a formarse afuera del país. Entonces, por la entrada en vigencia de esta ley, por un lado ordenan a que en ese efecto había que revisar, pero por otro lado nos dejan a instituciones como el tecnológico con un riesgo muy importante que es perder a ese talento humano, que la misma institución dijo estar interesada en formar en esas capacidades que necesitamos estar además a la vanguardia en esas temáticas, ¿verdad? Científico-tecnológicas. Entonces, sí creo como que ahí tenemos todavía que dar una discusión y levantar la voz alrededor de los perfiles de académicos que tenemos en el tecnológico y del personal especializado en ciertas temáticas, ¿verdad? Además, con una vinculación internacional muy grande y que nos permite ahora posicionar al país en espacios del Concierto de Naciones que antes no nos hemos posicionado, ¿verdad? Ahora, en el marco de la discusión del Pacto Global Digital, el tecnológico tiene mucho que decir. Entonces, como una universidad científico-tecnológica en un país sin ejército, podemos ir a decir a muchos espacios políticos eh, el cómo utilizar, cómo diseñar tecnología para el bienestar de las personas, ¿verdad? Es que ya hemos podido estar en espacios donde hay discusiones serias alrededor del uso de la inteligencia artificial y entrenamiento de armamento autónomo, por ejemplo, ¿verdad? Pero entonces, cuando llega un académico nuestro o una visión civilista de que más bien la inteligencia artificial y todo proceso autónomo tiene que estar asegurado de que está entrenado como tiene que ser y no para disminuir vidas, ¿verdad? Ese posicionamiento de bienestar eh, llama mucho la atención. Pero vean que donde nuestros académicos logran levantar la voz con visiones como estas, también lo están haciendo ad honorem y lo están haciendo por amor a todo lo que hacen
en ciencia y tecnología del TEC, y no por un tema de que el país le reconozca como un personal altamente calificado o como estos perfiles que sí nos están permitiendo posicionarnos a nivel global, ¿verdad? Entonces, por un lado, y aquí sí voy a ser más coloquial, ¿verdad? Por un lado, sí son unos trapitos de dominguear, pero por otro lado, a la hora de trasladar los presupuestos, pues ahí no, ¿verdad? Entonces, creo que ahí nos falta un poco también de balance, de revisión y de que en efecto nuestro personal tiene que tener un diferenciador que es de especialización, de alta especialización que sí no tenemos en otros espacios. Claro, muchas gracias. Yo creo que estamos ahora dirigiendo un poco las preguntas hacia el tema de la acción, cómo vamos a resolver, digamos, o cómo vamos a responder frente a esta disyuntiva que tenemos. Entonces voy a hacer estas dos que me parece que van relacionadas. Dice Liz Salas, ¿cuántas veces volveremos a las calles? El presidente se dirige a nosotros en las calles de forma despectiva. Debe priorizarse la educación. Consideran los rectores que debemos seguir visualizándonos ante los diputados y el pueblo costarricense. Y la otra pregunta que dice, muchas gracias a doña María Estrada por tan clara exposición. Usted menciona el trabajo de cabildeo en la Asamblea Legislativa, que definitivamente es una cuestión fundamental en este momento, pero ¿qué acciones de movilización se están previendo para complementar ese trabajo con las y los diputados? Sí, bueno, tal vez primero darle las gracias, ¿verdad? Por todas las consultas. El tecnológico, por primera vez en su historia, tiene alguien de ciencias políticas de apoyo en la rectoría. Entonces, yo estoy muy emocionada porque el tener a esta persona formada, ¿verdad? En ciencias políticas ha permitido también el ver con mayor claridad ahora el panorama en la Asamblea Legislativa, lo cual antes... a mí los diputados me dicen, antes aquí no se veía un rector del TEC, ¿verdad? Enhorabuena que llegamos ahí. Em, ¿De qué se trata, verdad? Del el cabildeo que estamos haciendo. Bueno, solicitando estos espacios a las diferentes fracciones, ¿verdad? Y también atender invitaciones y realizar reuniones formales e informales con las diferentes diputaciones, ¿verdad? Sabemos que hay algunos que no ven en la educación una necesidad de inversión adicional, otros más bien van por la privatización, ¿verdad? Otros sí luchan por ese Estado social de derecho y bueno, pues tenemos que reunirnos con todas las fracciones, ¿verdad? Trasladarles a todos la información, escuchar y divulgar, y también darles la información que quieran solicitarnos como CONARE, pero también específica a algunas universidades. Tengo que comentarles que ya hemos tenido algunas con el Frente Amplio, con la Unidad Social Cristiana, eh, algunos rectores hemos tenido algunas reuniones individuales, en mi caso con el presidente, el jefe de fracción del PLP. eh, He tenido llamadas de varios diputados también. Y en espacios hemos tenido la oportunidad de que hemos sido invitados a los plenarios legislativos que hacen en las regiones. Entonces es también una oportunidad que hemos aprovechado como rectores de conversar uno a uno con los diferentes diputados, ¿verdad? Y también llevar de la mano nuestros indicadores. Eso es muy importante, que sepamos nuestros indicadores, ¿verdad? Ese diferenciador que como universidad pública y de ciencia y tecnología nos posicionan al tecnológico y por qué esa necesidad de más inversión y por qué es que en el TEC sale más caro formar un ingeniero que no en esta universidad con otra oferta académica, ¿verdad? Entonces, tener eso muy claro es como muy importante. Entonces, ese cabildeo no solo me toca hacerlo a mí, ¿verdad? No solo nosotros como rectores, sino también cada uno de ustedes es importante porque cada uno de ustedes también como ciudadano puede escribir sus consultas, escribir sus impresiones a los diferentes diputados y diputadas de nuestro país, a sus representantes por provincia, a sus representantes por cantón. Hemos estado también hablando con alcaldes, ¿verdad? Yo he estado hablando con alcaldes y con líderes locales para que sepan lo que estaría pasando con el tecnológico ya con esta limitación presupuestaria y también con empleadores, ¿verdad? Nosotros somos la universidad que estamos más cerca del sector productivo por nuestro modelo económico y productivo y también estamos voceando eso. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es muy importante decir a todos, a todo nivel, lo que está pasando. Algunas fracciones ya nos dieron fecha para ir a conversar con ellos. Sí tengo que decirles que en algunas audiencias se han hecho
críticas y observaciones muy, muy, muy fuertes, principalmente hacia la UCR, ¿verdad? Algunos otros diputados llaman nuevamente a saber cuáles son las acciones hacia la redistribución. El tema de los salarios siempre sigue siendo un tema, sin duda, ¿verdad? Pero es un tema que estuvo sobre la mesa hace varios años, pero si ahora se revisan esos indicadores de los salarios de los universitarios, y están muy lejos de lo que dicen ahora las críticas, ¿verdad? En redes. Entonces también ahí yo les llamo a que también pidan información al respecto. O sea, por ejemplo, en el tecnológico, desde la entrada en vigencia de esta ley, bueno, muchas personas ya estaban en el régimen anterior y ya se pensionaron. En este momento solo hay 2 personas que ganan más de 5 millones, tienen más de 30 años de trabajar en la institución. Por supuesto que son de una gran trayectoria académica, pero ninguna de esas dos es la rectora, ¿verdad? Yo aclaro eso primero. Pero esos indicadores es importante que ustedes los conozcan, ¿verdad? Y que también esas son cortinas de humo. Eh, ¿Por qué? Porque, de nuevo, si ustedes tuvieran que pagar la formación que ustedes están recibiendo, ¿cuántos de ustedes podrían pagar a ese profesor? ¿Cuántos de ustedes podrían pagar los insumos de los laboratorios? ¿Cuántos podrían pagar una residencia? ¿Cuántos podrían pagar ese transporte o, verdad? Etcétera. Es que les tendríamos que cobrar hasta los exámenes, ¿verdad? Entonces uno dice, me cobran un quiz y tras de eso salí mal. Tampoco, ¿verdad? Duele el doble, pero es un tema de que tenemos que también ver cómo no caemos en esas cortinas de humo, no caer en la polarización, sino centrarnos siempre en el tema principal, que es que la educación se vea como una inversión, que se vea como que la educación es lo que da el desarrollo y el progreso a este país, el que nos permite también tener mejores espacios de libertad, de discusión, de poder dar nuestras opiniones y también apoyar en las soluciones del colectivo. Entonces, eso es importante, ¿verdad? Es parte de lo que yo también quiero pedirles, que no caigamos en la polarización y no nos prestemos para esos pleitos en los que quieren que caigamos, ¿verdad? Y llevemos con orgullo nuestra posición de ser parte de una universidad pública, ¿verdad? ¿Cuántas personas no quisieran ser parte de una universidad, no solo en Costa Rica, sino en el mundo, ¿verdad? Y de esos 20,000 solicitudes, ocupar uno de esos 2,000 campos que podemos llenar, pues enhorabuena, más bien, ojalá lo digamos con orgullo que somos parte del TEC. Otras acciones que estamos haciendo son las campañas de divulgación, ¿verdad? Algunas se harán como colectivo CONARE, otras desde cada una de las universidades, porque además los diputados están pidiendo la información por universidad. Entonces, el CONARE está preparando alguna información, pero es muy general. Y sí, cada universidad tiene que preparar cierta información que por dicha en el TEC sí tenemos nuestros indicadores al día y es como fácil trasladarles esa información. Algunos diputados más bien están interesados en conseguir fondos específicos para el TEC, ¿verdad? Lo que pasa es que si nos trasladan un año nada más, podemos trabajar ese año con esos fondos, pero no habría sostenibilidad. Entonces también ahí esa es una preocupación. Informar mucho a la comunidad, ¿verdad? O sea, yo casi que en tiempo real estoy informando a nuestro consejo institucional qué es lo que está pasando para que también ayuden a divulgar y a lo interno con los consejos de cada una de las vicerrectorías. Y de ahí, pues que bajen la información hasta donde se pueda y en la Federación de Estudiantes también estamos canalizando bastante información. Creo que nos falta llegar a los papás y a las mamás, que son en este momento nuestros ministros y ministras de educación, porque son los que realmente están sosteniendo a nuestros infantes, a nuestros adolescentes y a nuestros universitarios en las aulas, porque la crisis no se quiere atender y hay que reconocer el trabajo que están haciendo y el sacrificio que están haciendo los padres de familia eh, para mandar más recursos a las escuelas, a los colegios, a las universidades, para poder mantener a los estudiantes en las aulas, a pesar de la crisis tan fea que estamos viviendo. Entonces, yo creo que el reconocimiento nuestro tiene que ir para esas personas que están siendo responsables con la educación
y donde el gobierno les ha fallado, que nosotros no les fallemos y que luchemos para que también esas nuevas generaciones puedan seguir en su primaria, en su secundaria y luchemos para dejarles una mejor universidad. No sé si más bien me fui por otro lado, Chi, no sé qué dejé por fuera. Yo creo que la preocupación está en si vamos a ir a las calles. Ah, ok. Yo creo que eso es algo también como importante que habría que rescatar, ¿verdad? Recordemos también que tuvimos nuestra movilización regional y como estamos transmitiendo desde San Carlos, Ujú. es muy importante, digamos, las acciones que se hagan a nivel regional. Sí, yo sí creo que vamos a salir a las calles más veces, porque esta marcha fue solo el inicio. Y esta marcha por la educación es solo una de las grandes temáticas que están en crisis en el país. Eh, en algunos años donde muchos de los de acá conectados no ni siquiera habían nacido, eh, hubo espacios de paro activo en las universidades que duraron meses, pero alguien puede criticar, bueno, pero es que entonces yo no cumplo el programa de curso o no me dan toda la clase. Sí, pero póngase a pensar qué pasa si le cierran la universidad, ¿verdad? ¿A dónde se van a ir a estudiar? ¿Qué universidad va a dejar para las nuevas generaciones? Ninguna. Y recordar que también el estudiantado es parte de las decisiones en la universidad. Tienen el 25% de las decisiones en todos los niveles del tecnológico. Entonces, como parte de tomadores de la decisión, también les toca ser críticos y les toca también levantar la voz por esas generaciones que también esperan que ustedes digan algo al respecto. Entonces, no sé cuántas veces más vayamos a salir a las calles. Lo que sí sé es que vamos a salir las veces que tengamos que hacerlo. Y ojalá que cada día más personas se convenzan de que es válido hacerlo, es necesario hacerlo y es nuestro derecho hacerlo. Em, y como empleados públicos más, ¿verdad? Porque también tenemos que estar orgullosos de ser empleados públicos y de que nosotros sí pagamos impuestos. También, ¿verdad? Entonces, decirlo también con orgullo, o sea, nosotros, yo se lo dije al ministro de Hacienda, porque decía, es que qué fácil venir y solo extender la mano cuando uno es el que tiene que generar la plata. Yo, a ver, señor, no, o sea, nosotros no solo formamos a quienes más ganan desde el TEC, sino que también nuestra planilla paga impuestos y son bastante los impuestos que nos debitan como empleados públicos, pero también a nuestros profesionales a nivel nacional e internacional. Entonces, nosotros no es que extendamos la mano, no, es que también reconocemos el potencial de todo el talento humano, del montón de profesionales que formamos. Si nuestros profesionales, o sea, inclusive nuestros estudiantes desde el primer año ya empiezan a querer irse a la industria a llevárselos. Les decimos suavecito, ¿verdad? No se los lleve todavía, déjelos terminar. Pero desde el año los están buscando. Y eso no es porque son malos, ¿verdad? Y si más bien o sea, posicionamos practicantes con muy buenos montos de salario, muy por encima de lo que es el salario base de un profesor. Y eso hay que decirlo. Claro. Entonces, vamos a salir las veces que tengamos que salir y yo espero que cada día se nos sumen más empleadores y ojalá más egresados también, que recuerden que fue gracias a la educación pública que hoy tienen esa remuneración que tienen. Algunos cuando ya se hacen millonarios ni nos saludan, pero que recuerden que la educación pública fue la que los formó y es la que los tiene ahora de millonarios. Claro, tal vez también es importante recordar que, digamos, aportamos a la reactivación económica de las regiones, ¿verdad? O sea, en el tecnológico, cuando empezamos a formar profesionales en ingenierías, ha hecho que algunas empresas vengan a San Carlos, digamos, a abrir oportunidades de empleo para estas personas y eso permite que se esté contratando activamente a personas en las regiones y que no todo el mundo tenga que ir a San José y que además de dar clases también tenemos proyectos de investigación, proyectos de extensión por todo, digamos lo ancho y largo del país. Voy a darle
la palabra al coordinador de la cátedra, Yolanda Oremuno, para que podamos cerrar este espacio, no sin antes decir que tuvimos alrededor de 130 personas conectadas durante toda la actividad y que eso es como muy importante para nosotros y nosotras de estar llevando esta información. Entonces le voy a dar la palabra a Eric y cuando regreso cerramos y le agradecemos a María también. Adelante, Eric. Sí, definitivamente, sí, muchas gracias por mencionar eso tan importante. No, yo no tengo más que agradecerle a nuestra rectora nuevamente, como dije al principio, por haber tomado el tiempo para conversar sobre este tema tan importante. Yo creo que era necesario decir todo esto y le agradezco mucho sus mensajes finales con los que nos dejó para reflexionar. Y pues, ¿qué más que venga de nuestra rectora? Por eso fue que quisimos, cuando pensamos en hacer una actividad sobre el FES, en buscarla a usted, ¿verdad? En primer lugar, y enhorabuena que pudimos lograrlo. Agradecerle también a Chi por su moderación y por la colaboración con esta actividad y agradecerle a todos y todas los que se conectaron y que ojalá la discusión continúe en nuestras aulas, en los espacios, en los pasillos y que pues estemos listos para marchar nuevamente en el futuro cercano. Muchas gracias. Las marchas no son solo en las calles, esto también fue una marcha el día de hoy, ¿verdad? Y siéntanse orgullosos porque de verdad allá en San Carlos no son un ejemplo no solo para el país, sino para la región, por todo eso que realizan desde allá. Entonces, de verdad les agradezco muchísimo el espacio y perdón si me salté el guión, Chi. No, no se preocupe para nada. Muchas gracias. Recordarle a las personas que nos están siguiendo que esta transmisión va a quedar subida en el Facebook de la Cátedra Yolanda Oremuno, en la que también vamos a estar compartiendo información sobre las implicaciones del FES, sobre posibles actividades o acciones que se van a hacer. A los compañeros y compañeras, profesores que se encuentran conectados a esta actividad, recordarles la importancia de hablar en nuestras aulas en nuestras diferentes actividades de investigación y de extensión sobre las implicaciones que podría tener una reducción al presupuesto de la educación y del FES, digamos, específicamente. Y a los compañeros y compañeras estudiantes, recordarles también el rol fundamental que tienen para poder garantizar un acceso a una educación pública para que se pueda mantener una institución como el tecnológico. Agradecerles a todas las personas que nos están acompañando y que tengan muy buena noche el día de hoy. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta Buenas luego. noches. Buenas noches, muchas gracias. Hasta luego.